lo que era imposible para la ley. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que Pablo quiere poner en relieve en esta porción son dos cosas tan importantes que quede grabada en nuestro corazón. Que esta victoria no puede ganarse por las fuerzas naturales, ni mediante el esfuerzo propio para cumplir la ley. Por eso está hablando en todo el capítulo 7 de dos yo que se debaten en su interior. Y tenemos que entender que humanamente, por nuestra debilidad, era imposible obedecer la ley porque dice que es espiritual. Y Pablo está diciendo, mas yo soy carnal. Y aquí está usando la palabra sarquicos, hablando en lo carnal, que es oposición a lo espiritual. Él en el contexto, en Romanos 6:16, había dicho, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Por lo tanto, él usa ahí la palabra después, vendido al poder del pecado. Esto significa esclavizado, aprisionado, porque el poder del pecado era el que se enseñoreaba en la vida del hombre. Entonces Pablo comienza a hablar de dos yo. El yo que subsiste aún en la carne, en esta palabra, ¿no?, que es oposición a lo espiritual, y pone el versículo 18, Romanos 7:18. El primero, en el primer yo no mora el bien. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Sí se da cuenta? Pero habla de un nuevo yo, cuando llega al versículo 22 de Romanos 7, y lo llama el hombre interior. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces en el primero no mora el bien, pero en el segundo se deleita en la ley de Dios, dice el versículo 22. ¿Sí se da cuenta? Entonces el primero está esclavizado por el pecado. Romanos 7:14. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pero en el segundo yo triunfa sobre el poder del pecado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Lo dice el versículo, Romanos 7:24. Vamos a leerlo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hace una pregunta. No se refiere cuando dice el cuerpo de muerte, no pone en relieve la mortalidad de nuestro cuerpo, sino la pecaminosidad de lo que él llama cuerpo de pecado, que lo mencionó en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, la culpa de la corrupción que sentía en sus miembros se debía a una ley. Dice el versículo 23 de Romanos 7, siempre sigamos ahí. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué significa esto? Quiere decir que hay un sistema o principio de operación contrario a la normativa que él tenía bien definida y aprobada en su mente. Por lo que él termina con un grito triunfal de victoria para aclarar este triunfo, y lo va a explicar en el capítulo 8, por eso dice el versículo 25, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y resalta el señorío de Cristo en su vida, como si dijese, por medio de Jesucristo, tendré que verme en Cristo libre ya de esa esclavitud. Ahora, ¿dónde está el origen de este poder nuevo con el que se vence al poder del pecado? Es que Dios proveyó la justicia de Cristo para nuestra justificación. Y ahí empieza la salvación. Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y de esta manera proveyó también el Espíritu de Cristo para santificarnos
lo que la ley no podía hacer en cuanto al pecado, a causa de nuestra debilidad del cuerpo. Pero Dios sí lo hizo de pura gracia, de puro amor, un amor incondicional. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en una condición semejante a la de un hombre pecador. Entonces, esa carne humana que tomó el Verbo, que dice Juan 1:14, en esa carne humana condenó Dios al pecado. Esto quiere decir que el cuerpo de pecado, el viejo yo, pecador, heredado de Adán, al ser abolido legalmente, despojado de su señorío, crucificado con Cristo, hermano, no tiene ya poder legal para imponernos a su servidumbre. Qué lindo cuando comenzamos a entender esto, mis amados hermanos. Así que ya no estamos obligados a seguir sirviéndole al diablo, porque éramos cautivos a su voluntad, vivíamos. Ahora, ya ese tirano ha sido destronado y no tenemos que seguir obedeciendo a ese régimen caído. ¿Por qué? Pablo dice, porque hemos muerto al pecado, estamos entonces justificados del pecado. Pues la sentencia de muerte que el pecado comporta ya no tiene por qué volver a ejecutarse cuando la persona es cadáver. Eso es lo que está tratando de hacernos entender. El muerto ya ha pagado la deuda del pecado. Ahora bien, esta muerte al pecado se ha llevado a cabo ¿en quién? En Cristo. Con el Cristo muerto, pero también resucitado, por lo que no solo estamos muertos al pecado, sino que también estamos resucitados a una vida nueva. Cristo no solo nos ha hecho por Dios justificación, sino también santificación. Entonces estamos muertos al pecado para ahora vivir ¿en quién? En Cristo. Aleluya, que es el nuevo amo. Y nos ha convertido en siervos de Dios. Y ahora nuestro fruto es la santificación por su Santo Espíritu que nos ha sido dado. Porque empieza a explicarlo en el capítulo 8 de Romanos. Y dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 3, porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado. ¿Dónde lo condenó? En la carne de Cristo, amén. Entonces en la cruz, Dios no solo trató con lo que habíamos hecho, sino que también trató con lo que nosotros éramos. Amén. Entonces nosotros hemos sido crucificados con Cristo y así el pecado ha sido condenado en la carne. Bendito sea su nombre. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es salvo. ¿Quién no tiene el Espíritu de Cristo? No ha experimentado ni está experimentando la regeneración espiritual, no es salvo. Pero tenemos que entender, hermano, que en la cruz Dios concluyó la historia del primer hombre. Amén. En responsabilidad. Pero en la resurrección ha tomado el lugar el segundo hombre. Y por consiguiente, todo creyente es llevado, mis amados hermanos, por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo a un lugar nuevo delante de Dios. Y ahora esa es una nueva posición que nosotros tenemos en Cristo. Por eso Pablo siempre dice, todo lo puedo en Cristo. Mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta conforme a su riqueza de gloria en Cristo Jesús. Si se da cuenta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, es esa nuestra nueva posición. Por eso es que el Evangelio, comparado con la ley antigua, es llamada la ley perfecta. Porque la ley no podía hacer esto. Gloria sea al Señor. También es llamada la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque nos ha librado de la servidumbre que daba la ley mosaica. Es importantísimo, mis amados hermanos, que ahora como hijos de Dios,
nosotros verdaderamente entendamos que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Aleluya. Ahora vivimos en Cristo. Ahora, quiero concluir diciendo esto, mis amados hermanos, que solo en Cristo Jesús es que somos libres de verdad. Gálatas 5:1 dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí dice la Biblia que hay libertad. ¿Sí se da cuenta? ¿Libertad para qué, mis amados hermanos? Para amar, para perdonar. Qué lindo. Le voy a dar un ejemplo, mis amados hermanos, y con esto ahora sí concluyo. Vamos a ver, mis amados hermanos, la ley antigua, que nos era como un yugo de esclavitud. En Hechos 15:10, cuando se estaban convirtiendo los gentiles, mire lo que ellos dicen: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sí se da cuenta? Y para aclararlo más, en Gálatas 4:3 dice: así también nosotros, como cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, por eso es importante que entendamos, hermanos, que el Evangelio hizo lo que la ley no podía hacer: justificarnos, amén, y santificarnos. Señor, qué bueno que tú eres. Ayúdanos a entender ahora nuestra posición en Cristo Jesús, Señor, y ayúdanos a vivir, Señor, en unión con tu gracia, trabajando con ella para tu gloria y tu honra. Y ayúdanos a manifestar a Cristo y a vivir a Cristo para la gloria de tu nombre, Señor. Amén.